El instante que lo cambia todo. Iris Chacón y el misterio del video oculto. Hablar de Iris Chacón es evocar inmediatamente la imagen de una mujer que rompió moldes, que conquistó escenarios con un carisma inigualable y que se convirtió en un verdadero ícono cultural del Caribe y de toda Latinoamérica. Su nombre está grabado en la memoria colectiva no solo como cantante y bailarina, sino como una figura que supo representar con orgullo la identidad puertorriqueña ante el mundo entero. Pero detrás de la artista exuberante y del brillo del espectáculo, había también una mujer con secretos, dolores y silencios. Y entre todos esos misterios, uno se convirtió en leyenda. El video nunca antes revelado que mostraría sus últimos momentos de vida. Nos sumergiremos en un viaje narrativo que combina memoria, testimonio, investigación y emoción. Porque no se trata únicamente de un documento visual, sino de una pieza íntima que puede transformar la manera en que entendemos a la vedette de América. Analizaremos el contexto que rodea a este video, el peso simbólico de sus últimos segundos y la fascinación colectiva que despierta la idea de un material inédito de alguien que marcó toda una época. La figura de Iris Chacón en el imaginario colectivo. Antes de hablar de lo oculto, debemos comprender lo evidente. Iris Chacón fue y sigue siendo un fenómeno cultural. En los años 70 y 80, su presencia en televisión era casi ritual. Programas de variedades, espectáculos musicales, entrevistas donde irradiaba seguridad y sensualidad. Su estilo escénico rompía con el molde tradicional. Movimientos de baile atrevidos, vestuarios deslumbrantes y una capacidad innata para cautivar tanto al público masculino como al femenino. No era solo la mujer del baile provocador, sino un símbolo de emancipación. Muchas mujeres de la época veían en ella un referente de independencia y de orgullo caribeño. Su figura retaba al machismo imperante, demostrando que podía controlar su propia narrativa. Por eso, cualquier detalle de su vida, y más aún de sus últimos días, adquiere un interés histórico y emocional. El rumor del video inédito. Desde hace años, circula un rumor. Un video casero, nunca transmitido ni publicado, registraría los momentos finales de Iris. No se trata de un espectáculo en vivo ni de un ensayo de grabación, sino de una pieza íntima, grabada con una cámara sencilla, probablemente en el círculo familiar. Según testimonios de personas cercanas, ese video mostraría al artista en un estado de vulnerabilidad absoluto, lejos del maquillaje, los escenarios y el brillo del espectáculo. La existencia del video se convirtió en mito urbano, en foros de fanáticos, en charlas de periodistas veteranos, en conversaciones familiares. Todos habían oído algo, pero nadie lo había visto. El aura de misterio creció con el tiempo, generando especulación. ¿Qué mostraba exactamente? ¿Por qué nunca fue divulgado? ¿Era un documento respetuoso o, por el contrario, demasiado íntimo para exponerse? La tensión entre lo público y lo privado, uno de los aspectos más fascinantes de esta historia, es la tensión entre lo que Iris compartía y lo que reservaba para sí misma. Como figura pública, entregó gran parte de su vida al ojo de la cámara. Entrevistas, shows, giras internacionales. Pero, como cualquier ser humano, también defendía espacios privados donde podía ser simplemente Iris, sin la carga del personaje. El supuesto video se ubica justo en ese límite, un documento que, al salir a la luz, traspasaría la frontera entre lo íntimo y lo público. Nos enfrentamos así a un dilema ético. ¿Tiene el público derecho a conocer ese fragmento? ¿O debemos respetar el silencio que ella misma eligió guardar? Estas preguntas no son meramente académicas, sino profundamente emocionales, porque tocan la manera en que tratamos la memoria de los ídolos culturales. La última aparición pública. Antes de hablar del video oculto, recordemos lo que sí es público, las últimas presentaciones y entrevistas de Iris. Sus seguidores recuerdan especialmente una actuación televisiva donde, aunque su energía seguía intacta, ya se percibía un leve cansancio. Los gestos eran más lentos, las pausas más frecuentes. Era la señal de que la vedette
estaba atravesando un proceso de desgaste físico y emocional. Esos instantes fueron interpretados por algunos como una despedida tácita. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de las cámaras existía un registro mucho más íntimo, que completaba la historia de su final. Ahí radica la importancia simbólica del video. No es solo el último testimonio, sino la cara opuesta de lo que el público vio en televisión. El impacto cultural de un video póstumo. La historia del entretenimiento está llena de documentos inéditos que, al salir a la luz, cambian la percepción de un artista. Grabaciones secretas de Marilyn Monroe, cartas privadas de Frida Kahlo, ensayos nunca publicados de escritores consagrados. En todos los casos, el descubrimiento posterior genera fascinación y controversia. Con Iris Chacón ocurre lo mismo. La idea de un video final despierta tanto curiosidad morbosa como respeto genuino. El video, en caso de revelarse, no sería solo un material de archivo. Sería una pieza cultural capaz de redefinir el legado de la artista. No veríamos únicamente a la estrella, sino a la mujer detrás del personaje, enfrentando la fragilidad humana. Y esa dualidad, la diva versus la persona común, es la que otorga tanta fuerza a este relato. Primeros testimonios sobre el video. Algunos allegados a Iris han hablado en voz baja sobre lo que contiene el metraje. Un antiguo asistente comentó que se trataba de una conversación grabada de manera espontánea, donde el artista reflexionaba sobre su vida, sus amores y sus miedos. Otro, en cambio, asegura que lo que existe es una grabación mucho más cruda, que mostraría a la vedette en estado de salud delicado, casi como un testamento visual. La falta de una versión oficial alimenta el mito. Cada testimonio añade una capa de misterio, y la narrativa se fragmenta en múltiples posibilidades. Esta incertidumbre convierte al video en una especie de tesoro perdido, objeto de búsqueda tanto para periodistas como para admiradores. La ética del periodismo y el espectáculo. En este punto, es inevitable reflexionar. ¿Qué papel tienen los medios en la difusión de este tipo de materiales? El periodismo de espectáculos se debate constantemente entre informar y respetar. Mostrar un video íntimo puede ser un golpe mediático, pero también puede implicar una falta de sensibilidad hacia la memoria de quien ya no puede defenderse. Con Iris, la línea es aún más delicada, porque hablamos de una mujer que en vida defendió con fuerza su derecho a controlar la narrativa sobre sí misma. Difundir un video contra su voluntad sería, en cierto modo, traicionar esa lucha. ¿Qué queremos ver realmente cuando pedimos esos últimos instantes? ¿La verdad humana de una estrella o la satisfacción de una curiosidad? La construcción del mito en vida. Iris Chacón no fue una artista común. Ella misma fue consciente, desde muy joven, de que estaba creando un personaje mayor que la vida misma. Cada traje brillante, cada coreografía innovadora y cada aparición televisiva formaban parte de un plan cuidadosamente orquestado para dejar huella. Mientras otras cantantes de su generación seguían caminos tradicionales, Iris apostó por la transgresión. Combinó la música tropical con movimientos atrevidos, fusionó la tradición caribeña con el glamour internacional. Este esfuerzo de autoconstrucción fue tan intenso que, con el tiempo, resultaba difícil separar a la mujer de la vedette. El público pedía siempre más espectáculo, más brillo, más sensualidad. Pero, ¿qué ocurría cuando las luces se apagaban? Es allí donde el supuesto video cobra una relevancia crucial. Mostraría lo que muy pocos pudieron ver. A Iris sin máscara, sin el peso de su propio mito. El fenómeno mediático del último video. Los medios de comunicación, a lo largo de la historia, han sabido explotar la idea del último registro de una figura pública. Cuando se difundieron las últimas imágenes de John Lennon caminando por Nueva York antes de su asesinato, o la última entrevista de Kurt Cobain antes de su trágico final, esos materiales adquirieron un valor histórico y emocional incalculable. En el caso de Iris, el atractivo es aún mayor porque se trata de un video nunca visto, oculto por razones que todavía hoy generan especulación.
El simple hecho de su existencia transforma la memoria colectiva. Nos hace imaginar, reconstruir y debatir, aunque nunca hayamos tenido acceso directo al contenido. En psicología social, esto se conoce como efecto de proyección colectiva. El público llena los vacíos de información con sus propios deseos, miedos y fantasías. El peso del silencio familiar. Un aspecto clave de esta historia es la discreción con que la familia de Iris ha manejado el tema. Nunca hubo un comunicado oficial sobre el video, pero tampoco una negación categórica. Ese silencio, lejos de disipar la duda, ha alimentado el mito. Algunos analistas consideran que los familiares podrían estar protegiendo la memoria de la artista, evitando que una imagen demasiado íntima empañe el recuerdo glorioso que ella misma construyó. Otros, más suspicaces, creen que podría tratarse de una estrategia deliberada para, llegado el momento, capitalizar económicamente la difusión del material. Lo cierto es que, mientras no exista una versión clara, el silencio funciona como gasolina para la especulación. Y en la era digital, donde los rumores viajan más rápido que nunca, esa especulación se multiplica exponencialmente. La fragilidad detrás del ícono. Uno de los temas que más conmueve a los seguidores de Iris es imaginarla en un estado de vulnerabilidad. La artista que en vida irradiaba fuerza, sensualidad y confianza absoluta, enfrentando el paso del tiempo y las limitaciones físicas. Este contraste genera un efecto profundamente humano. Nos recuerda que detrás de la figura casi mítica había una mujer común, con miedos y fragilidades. El supuesto video, según los rumores, captaría precisamente ese contraste. La diva que ya no baila con la misma energía, que habla con pausas largas, que se permite mostrarse cansada. Para algunos, esto sería un acto de valentía, un testamento visual que complementa su legado. Para otros, sería doloroso y hasta innecesario. Preferirían recordarla en su esplendor, con plumas, luces y música. La relación entre mito y consumo. ¿Por qué el público siente tanta fascinación por este tipo de materiales inéditos? La respuesta está en la psicología del consumo cultural. Los ídolos no solo nos entretienen, también se convierten en espejos de nuestras propias aspiraciones. Cuando admiramos a alguien como Iris Chacón, proyectamos en ella nuestras fantasías de éxito, belleza y libertad. Pero al mismo tiempo, necesitamos recordar que son humanos. Los últimos videos cumplen esa función. Nos devuelven a la realidad. Nos hacen ver que incluso los dioses del escenario terminan enfrentando la muerte. Esa mezcla de admiración y empatía genera un vínculo emocional más profundo. En términos de marketing cultural, podríamos decir que el último video refuerza el branding humano de la celebridad. Ejemplos históricos comparativos. Para entender mejor el fenómeno, basta con observar otros casos similares. Selena Quintanilla. Sus últimas actuaciones se convirtieron en objeto de culto tras su asesinato. Cada canción interpretada en esas presentaciones fue vista como un presagio, aunque en realidad eran parte de su rutina normal. Michael Jackson. El documental This Is It mostró los ensayos de su última gira, nunca realizada. En lugar de empañar su imagen, reforzó la idea de su profesionalismo y talento. Whitney Houston. Las últimas grabaciones en fiestas privadas antes de su muerte mostraron una faceta vulnerable que contrastaba con la diva que el público conocía. En todos estos casos, el valor del último registro no está solo en el contenido, sino en el contexto emocional que lo rodea. Con Iris Chacón, el paralelo es evidente. El video no sería un simple documento, sino un detonante de recuerdos, debates y emociones. La dimensión espiritual del final. En la cultura caribeña y latinoamericana, la muerte no se entiende únicamente como un final biológico, sino como una transición cargada de simbolismo. Muchos seguidores creen que, si el video existiera, mostraría también un lado espiritual de Iris. Palabras de agradecimiento, reflexiones sobre el sentido de la vida, mensajes de amor a su público. De hecho, algunos testimonios afirman que en la grabación se escucha a la vedette
hablar de su legado y de cómo quería ser recordada. Si eso fuera cierto, el video no solo tendría un valor documental, sino también espiritual, casi como un testamento audiovisual dirigido a sus seguidores. El papel de las redes sociales. Hoy, en pleno siglo XXI, el rumor de un video oculto no puede entenderse sin el rol de las redes sociales. Plataformas como YouTube, Facebook o TikTok están llenas de supuestas filtraciones, montajes falsos y teorías conspirativas. Algunos usuarios han llegado a fabricar fragmentos editados que simulan ser parte del video, generando confusión entre los fans. Este fenómeno refleja un cambio en la manera en que consumimos la memoria de las celebridades. Ya no dependemos de los medios tradicionales, sino que participamos activamente en la construcción del mito. Cada rumor compartido, cada teoría viral, contribuye a la narrativa colectiva. En este contexto, el video de Iris se convierte en una leyenda digital, alimentada por la curiosidad insaciable de las nuevas generaciones. La cadena de custodia. ¿Dónde está el video? Si aceptamos como cierto que el video existe, la primera gran pregunta es ¿dónde se encuentra y quién lo resguarda? En investigaciones periodísticas sobre documentos inéditos, el término cadena de custodia se usa para referirse a la línea de personas que han tenido acceso al material. En este caso, las especulaciones apuntan a 3 posibles escenarios. La familia directa de Iris. Algunos sostienen que fueron sus hermanos o sobrinos quienes grabaron el video y lo guardaron celosamente como una memoria privada. Un asistente personal. En la vida de la vedette, siempre hubo personas de confianza que trabajaban con ella en la intimidad de los camerinos y en los viajes. Uno de ellos podría haber conservado la grabación como un recuerdo personal. Una televisora o productor independiente. También se rumorea que el material fue parte de un proyecto documental inconcluso, grabado por un equipo profesional que luego decidió no publicarlo. La falta de claridad sobre la custodia alimenta la leyenda. Si fuera un simple recuerdo familiar, ¿por qué dejar circular el rumor en lugar de negarlo? Y si estuviera en manos de una televisora, ¿qué razones económicas o legales impedirían su difusión? Periodistas en la Casa del Tesoro. Desde principios de los años 2000, varios periodistas de Puerto Rico y Miami aseguraron haber intentado confirmar la existencia del video. Algunos incluso viajaron a entrevistar a allegados de la artista. Uno de ellos, en una entrevista radial, confesó: «En una ocasión estuve a punto de verlo. Me lo describieron con lujo de detalles, pero al final nunca lo mostraron. Era como si jugaran con mi curiosidad». El relato refleja el dilema de muchos comunicadores. Se debaten entre la fascinación profesional por obtener una primicia y la incomodidad ética de husmear en la intimidad de una leyenda. La dimensión económica del mito. No podemos ignorar el aspecto económico. Un video inédito de los últimos momentos de una estrella del calibre de Iris Chacón podría convertirse en un producto de alto valor en el mercado audiovisual. Plataformas de streaming, cadenas de televisión y productoras documentales pagarían cifras astronómicas por los derechos exclusivos de transmisión. Este interés financiero explica, en parte, por qué algunos piensan que el silencio no es solo respeto, sino estrategia. Guardar el video y esperar el momento oportuno para su venta podría ser una forma de asegurar un impacto mediático y económico aún mayor. Pero esta lógica mercantil genera un dilema. ¿Es legítimo lucrar con la vulnerabilidad de alguien que ya no puede dar su consentimiento? El fantasma de la censura. Otro ángulo interesante es la posibilidad de que el video sí se haya mostrado en círculos muy reducidos, pero haya sido rápidamente censurado. En el mundo del espectáculo, no son pocos los casos donde materiales comprometedores fueron adquiridos por terceros únicamente para evitar su difusión. Imaginemos que un productor televisivo compró el video para proteger la imagen de Iris, asegurándose de que nunca llegara a las pantallas. Este tipo de operaciones, aunque secretas, son más comunes de lo que se cree en la industria. La voz de los fans. En foros digitales, la comunidad de admiradores de Iris mantiene viva la búsqueda. Algunos comparten anécdotas de familiares que trabajaron en la televisión. Otros aseguran haber visto capturas de pantalla o fragmentos mínimos.
Un ejemplo es el foro Recuerdos Boricuas, donde un usuario escribió: "Mi tío trabajaba como camarógrafo en los 90 y decía que Iris había grabado un mensaje para su público, pero nunca salió al aire. Juraba que estaba en un casete guardado en algún archivo de Guapa TV. Aunque no existen pruebas verificables, estas historias mantienen encendida la llama del mito. El fanatismo, combinado con la nostalgia, convierte cualquier pista en oro. Paralelismos con otros secretos de celebridades. El caso de Iris no es único. A lo largo de la historia del entretenimiento, existen múltiples leyendas sobre grabaciones ocultas. El último show de Elvis Presley. Algunos dicen que hay un metraje privado donde se le ve en un estado de salud deplorable, demasiado doloroso para ser exhibido. La entrevista perdida de Marilyn Monroe. Se rumora que en 1962 dio una confesión íntima grabada en audio, nunca publicada. Las cintas privadas de Cantinflas. En México circulan rumores sobre grabaciones caseras que su familia jamás permitió difundir. Estos ejemplos muestran que el misterio del documento prohibido no es solo curiosidad morbosa, sino un fenómeno cultural recurrente. El rol de la memoria colectiva puertorriqueña. En Puerto Rico, Iris Chacón no es simplemente una artista, es un símbolo nacional. Su figura aparece en canciones, chistes, murales y hasta en clases de historia cultural. Para muchos, forma parte del ADN cultural boricua. Por eso, la idea de un video oculto no solo despierta curiosidad individual, sino también un debate colectivo. ¿Debe el pueblo conocer esa parte íntima de su ícono? ¿O sería mejor preservar el recuerdo luminoso que ya está grabado en la memoria? Ética versus morbo. Este dilema atraviesa todo el debate. A favor de mostrarlo, sería un documento histórico, una forma de humanizar a la artista y de comprenderla en su totalidad. En contra de mostrarlo, implicaría una invasión a su intimidad, un golpe a la memoria que ella quiso dejar. El periodismo responsable se enfrenta aquí a una de sus pruebas más difíciles. La línea que separa el derecho a la información del respeto a la privacidad es tenue, y en casos como este se vuelve casi invisible. Teorías conspirativas. Como en todo misterio sin resolver, han surgido teorías conspirativas. Algunos aseguran que el video contiene declaraciones polémicas sobre figuras del espectáculo y la política, razón por la cual nunca se ha mostrado. Otros creen que podría revelar una faceta espiritual o religiosa de Iris que no encajaba con su imagen pública. Los más osados sostienen que el video ni siquiera existe y que todo ha sido una invención mediática para mantener vivo el mito. Estas teorías, aunque imposibles de confirmar, alimentan el interés. La falta de certezas convierte cada rumor en un capítulo más de la novela. La expectativa frente a la realidad. Cada vez que se habla del supuesto video inédito de Iris Chacón, surge la misma pregunta. ¿Qué muestra realmente? La expectativa colectiva es enorme. Algunos imaginan un testamento visual donde Iris se despide de su público con palabras conmovedoras. Otros piensan en un documento crudo, donde se evidencia su fragilidad física en los últimos días. La realidad, como suele ocurrir, probablemente se ubique en un punto intermedio. Un registro íntimo, sencillo, grabado sin pretensiones artísticas, que captura a una mujer enfrentándose a su propia humanidad. Posibles escenarios de contenido. Los testimonios y rumores que circulan se pueden agrupar en tres hipótesis principales. El mensaje de despedida. Se trataría de un video donde Iris habla directamente a la cámara, agradeciendo a su público y reflexionando sobre su carrera. Sería, en efecto, un legado consciente, casi un testamento espiritual. La grabación familiar. Según esta versión, el video no fue planeado. Sería una conversación espontánea, registrada en un contexto privado, sin intención de difusión. Aquí, lo importante no sería lo que dice, sino el hecho de verla en su estado más natural, el documento de salud. Algunos rumores sostienen que muestra a Iris en un estado delicado, quizás enferma, lo que explicaría el hermetismo y la negativa a mostrarlo. Cada uno de estos escenarios tendría implicaciones muy distintas para su legado.
El peso de la palabra final. En la cultura latinoamericana, las últimas palabras de una figura pública adquieren un peso simbólico inmenso. Recordemos el impacto de la última carta de Simón Bolívar o los últimos discursos de Eva Perón. En esos casos, más allá de su valor histórico, se convirtieron en documentos casi sagrados, citados y reinterpretados por generaciones. Si el video de Iris contiene un mensaje consciente de despedida, su importancia sería incalculable, no solo porque añadiría una dimensión humana a su legado artístico, sino porque podría revelar cómo quería ser recordada. La fragilidad con verdad. En cambio, si lo que muestra es a una Iris cansada, vulnerable, enfrentando el desgaste físico, el video tendría otro tipo de valor. Sería un recordatorio brutal de que incluso los ídolos son humanos. Este tipo de materiales generan un efecto contradictorio. Pueden resultar dolorosos, pero también profundamente conmovedores, porque acercan al mito a la realidad del público. Algunos fans podrían rechazar esa imagen, prefiriendo recordarla en su esplendor. Otros, en cambio, sentirían que la acercan más a ellos, al mostrar que compartía las mismas fragilidades de cualquier ser humano. El tabú de la intimidad. Mostrar la intimidad de un artista después de su muerte es un tema tabú. Hay quienes defienden la idea de que todo documento tiene valor histórico y quienes creen que ciertas imágenes deben permanecer en el ámbito privado. En el caso de Iris, este debate se vuelve aún más complejo por su condición de ícono cultural. Su figura pertenece, de algún modo, al pueblo puertorriqueño, pero su intimidad, su vulnerabilidad última, pertenece solo a ella. ¿Dónde trazamos la línea? Voces a favor y en contra. El debate sobre la posible publicación del video genera posturas encontradas. A favor, sería un documento histórico. Humanizaría a la artista. Cumpliría con el deseo del público de conocer toda su verdad. En contra, representaría una invasión a su privacidad. Podría empañar la imagen que ella misma quiso dejar. Podría ser usado de manera sensacionalista por los medios. Este choque de posturas refleja un dilema universal. ¿Qué pesa más? ¿El derecho a la memoria colectiva o el respeto a la intimidad individual? La construcción de la última imagen. En ausencia del video, el público se ha encargado de construir su propia última imagen de Iris. Para algunos, es su última actuación televisiva, con plumas y lentejuelas. Para otros, es una entrevista donde hablaba con serenidad de su futuro. Y para muchos, es el mito del video oculto, que aún sin haber sido visto ya forma parte de la memoria colectiva. Esto demuestra un fenómeno fascinante. La memoria no siempre depende de los hechos concretos, sino de las narrativas que construimos en torno a ellos. El impacto en su legado artístico, si algún día el video se revelara, su impacto en el legado de Iris dependería de su contenido. Un mensaje de despedida reforzaría su estatus de diva consciente de su historia. Alguien que cerró su ciclo con elegancia. Una grabación familiar mostraría una faceta humana, acercándola aún más al pueblo. Un documento de salud podría dividir opiniones. Algunos lo verían como una falta de respeto, otros como una lección de vida sobre la vulnerabilidad. En cualquiera de los casos, el legado no se destruiría. Más bien, se complejizaría. Pasaríamos de la imagen unidimensional de la vedette a una visión más completa de la mujer. La psicología del espectador. ¿Por qué nos atrae tanto la idea de un último video? La psicología sugiere que los seres humanos sentimos una fascinación natural por los finales. Nos gusta completar las historias, cerrar los círculos narrativos. Saber cómo termina la vida de una persona famosa nos da la sensación de comprender su trayecto completo. En el caso de Iris, esta necesidad de cierre se combina con la nostalgia y la admiración. El público no solo quiere saber cómo fueron sus últimos instantes, sino también confirmar que la diva, en el fondo, era tan humana como ellos. La era de la viralidad. Si en vida Iris Chacón conquistó la televisión, en la actualidad su figura vive en otra dimensión. La era digital. Plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok
se han convertido en los nuevos escenarios donde los ídolos culturales renacen y circulan sin descanso. En este contexto, la aparición del video oculto tendría un efecto inmediato. Se viralizaría en cuestión de minutos. No importaría si se publicara en un canal oficial o si surgiera como una filtración anónima. La dinámica de las redes sociales lo replicaría al instante. La viralidad es una fuerza imparable. Basta con un fragmento de pocos segundos para generar millones de vistas, cientos de titulares en medios digitales y un debate global en tiempo récord. Reacciones inmediatas del público. El impacto emocional en la audiencia sería tan fuerte como diverso. Los fanáticos veteranos sentirían un golpe de nostalgia y conmoción. Muchos revivirían su juventud, recordando a la diva que marcó una época. Las nuevas generaciones descubrirían a Iris desde otra perspectiva, quizá por primera vez, pero en una faceta vulnerable y humana. Los críticos culturales se dividirían entre quienes aplaudirían la difusión por su valor histórico y quienes lo condenarían por invadir la intimidad de la artista. El resultado sería un fenómeno colectivo. Trending topics, debates televisivos, especiales documentales y un sinfín de reacciones en cadena. El papel de los medios tradicionales. Aunque las redes sociales serían las primeras en amplificar el impacto, los medios tradicionales no se quedarían atrás. Televisoras, radios y periódicos dedicarían especiales al tema. En Puerto Rico, probablemente se organizarían programas de homenaje, donde antiguos compañeros de Iris darían su testimonio. Los noticieros internacionales también recogerían la noticia, presentando a Iris como un fenómeno cultural del Caribe, cuyo legado sigue vivo incluso después de décadas. La narrativa mediática se centraría en la idea de la última revelación de una estrella que nunca dejó de brillar. La industria del entretenimiento y el negocio del recuerdo. No podemos ignorar el aspecto económico. La aparición del video abriría un abanico de posibilidades comerciales. Documentales exclusivos en plataformas de streaming. Ediciones conmemorativas de su música, acompañadas del material visual. Producciones teatrales o televisivas inspiradas en su vida. La industria sabe que la nostalgia es rentable. Y en este caso, el impacto sería doble. Rescatar a Iris para los fanáticos de siempre y presentarla a una nueva audiencia que no la conoció en su esplendor. El debate ético reavivado. La publicación del video no solo generaría emoción y homenajes, también abriría un debate ético profundo. ¿Fue correcto difundirlo? ¿Se respetó la voluntad de Iris y de su familia? ¿Hasta qué punto los ídolos culturales pertenecen al público? Los defensores dirían que se trata de un documento histórico, un testimonio que ayuda a comprender mejor su figura. Los detractores lo verían como un acto de explotación morbosa. Este choque de posturas acompañaría cada noticia, cada artículo y cada tertulia televisiva. La dimensión simbólica en Puerto Rico. En Puerto Rico, el efecto sería mucho más profundo que en el resto del mundo. Iris no es solo una estrella, sino un símbolo nacional, comparable con figuras como Ricky Martin o Chayanne en la música o Roberto Clemente en el deporte. La revelación del video sería vivida como un acontecimiento colectivo, una especie de ritual de duelo tardío. Podrían organizarse vigilias, homenajes en plazas públicas, proyecciones comunitarias. Sería un momento de unión nacional en torno a la memoria de una de sus hijas más queridas. El impacto académico y cultural. Más allá del espectáculo, el video también tendría repercusiones en el mundo académico y cultural. Críticos, historiadores y antropólogos lo analizarían como un documento clave para entender la relación entre fama, intimidad y memoria colectiva en América Latina. Las universidades podrían incluirlo en cursos de historia del espectáculo o estudios culturales. Los ensayos y artículos académicos lo examinarían desde distintas perspectivas: feminismo, medios de comunicación, construcción de mitos, la memoria digital y el futuro. En pleno siglo XXI, la memoria ya no se guarda en archivos polvorientos ni en cintas de video olvidadas. Todo se sube a la nube, se comparte, se remezcla. El video de Iris, una vez liberado, se convertiría en un archivo inmortal en Internet. Ni la censura ni los derechos de autor podrían detener su circulación.
una vez publicado, formaría parte del tejido digital global, disponible para siempre con un clic. Esa es la paradoja de nuestro tiempo. Lo que antes era secreto, hoy puede convertirse en eterno. La lección humana, más allá de la controversia, la mayor repercusión del video sería emocional. Mostraría que detrás del brillo y del mito había una mujer real. Nos recordaría que la fragilidad es parte de la vida, incluso para quienes parecen invencibles en el escenario. Ese sería, en última instancia, el mensaje más poderoso. La humanidad detrás de la diva. Una lección sobre la fugacidad de la fama, la inevitabilidad del tiempo y la importancia de valorar a los artistas en vida, no solo en la nostalgia de su ausencia. La historia de Iris Chacón no necesita un video oculto para ser grande. Pero la existencia de ese documento, real o imaginado, añade una capa de misterio que la mantiene viva en la memoria colectiva. El video es más que un registro. Es un espejo de cómo consumimos la fama, cómo construimos mitos y cómo buscamos humanidad en nuestros ídolos. En el fondo, lo que buscamos no es un archivo, sino una conexión emocional con la mujer detrás de la vedette, detrás de la vedette, detrás de la vedette, detrás de la vedette, detrás de